Hola a todos y bienvenidos al canal de Satoshi Mania Crypto. Hoy realizaremos un análisis exhaustivo de las criptomonedas líderes, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y Ripple, XRP. Durante este episodio, exploraremos en detalle el comportamiento de cada activo, revisaremos sus movimientos recientes y analizaremos a fondo las causas detrás de estos cambios. Además, ofreceré proyecciones y recomendaciones precisas basadas en mi experiencia para que puedan anticipar los movimientos del mercado en el corto plazo, y hablaremos de las noticias más relevantes del mundo cripto de la actualidad. Comencemos. Movimientos recientes de Bitcoin. En las últimas 24 horas, Bitcoin ha mostrado un comportamiento oscilante que refleja tanto presión compradora como vendedora. Durante la jornada se ha registrado un rango de precios entre $79.107 estadounidenses y $83.745 estadounidenses. Inicialmente, se evidenció una tendencia bajista, con una caída rápida hasta tocar el soporte crítico en torno a los $80 estadounidenses, lo cual generó inquietud en los operadores. Sin embargo, en la segunda mitad de la sesión se observó una recuperación parcial, impulsada por la entrada de compradores institucionales que vieron en el soporte una oportunidad para reingresar al mercado. Esta mezcla de volatilidad y reversión momentánea ha creado un entorno de incertidumbre, donde los operadores se preparan para una posible consolidación o un nuevo empuje en alguna dirección definida. La ruptura momentánea por debajo de la media móvil simple de 200 días se considera un indicativo técnico de debilidad en el corto plazo. Esta señal ha despertado preocupación en el mercado, ya que históricamente dicho cruce ha precedido a movimientos correctivos o consolidaciones prolongadas. Entre las causas más relevantes se encuentran factores macroeconómicos, las recientes declaraciones de entidades financieras sobre la posibilidad de un endurecimiento en las políticas monetarias han hecho que algunos inversores opten por refugiarse en activos menos volátiles, lo que presiona el precio de BTC. Rotación de capital. Se observa una migración de fondos desde criptomonedas hacia activos tradicionales, como el oro y bonos del tesoro, ante la incertidumbre en los mercados globales. Intervención institucional. La presencia de grandes inversores y fondos que utilizan análisis técnicos para ajustar sus posiciones ha contribuido a la volatilidad. La reciente entrada de capital en ciertos momentos indica que algunos jugadores institucionales están aprovechando los precios bajos para acumular posiciones. Noticias y rumores en el entorno cripto. Las noticias, ya sean confirmadas o solo rumores, pueden influir fuertemente en la percepción del mercado. Recientemente se han difundido informes sobre posibles regulaciones en ciertos países que podrían afectar la liquidez y la operatividad de las plataformas de intercambio. Esta confluencia de factores genera un escenario en el que se deben vigilar de cerca las próximas sesiones, ya que la tendencia podría consolidarse tanto en la recuperación como en una mayor corrección. Si BTC logra sostener niveles por encima de la media móvil de 200 días y se confirma el incremento en la presión compradora, podríamos ver una recuperación gradual hacia los $85.000 estadounidenses. Se recomienda la compra progresiva en zonas de soporte. Si la presión vendedora se mantiene y no se logra un soporte firme, el precio podría descender hasta los $78.000 estadounidenses o incluso romper barreras más bajas. En este caso, es prudente esperar señales claras de reversión antes de abrir posiciones largas. La recomendación principal es mantener una postura cautelosa y esperar confirmación de la dirección antes de realizar operaciones significativas. Ethereum. Movimiento reciente. Ethereum ha experimentado un movimiento de precios algo volátil en las últimas 24 horas. Se ha observado un rango que oscila entre 1.849,06 USD y 1.959,65 dólares estadounidenses. La sesión comenzó con una presión vendedora que empujó el precio hacia niveles críticos, logrando romper un soporte clave en torno a los $2.100 estadounidenses. Posteriormente, se registró un rebote moderado que, aunque permitió cierta recuperación, no fue suficiente para revertir la tendencia bajista inicial. Este comportamiento indica que, a pesar de la liquidez y la robusta red de ETH, el sentimiento del mercado se ha visto afectado por la incertidumbre general y una presión de venta sostenida.
La ruptura del soporte en $2.100 estadounidenses representa un punto de inflexión en la tendencia alcista que había caracterizado a ETH durante los últimos meses. Algunas de las razones detrás de este movimiento son: disminución de la demanda institucional. Se ha observado una menor participación de grandes inversores en Ethereum, lo que ha reducido la presión compradora y ha facilitado la acción de venta. Rotación del mercado. En momentos de alta incertidumbre, muchos operadores optan por diversificar su riesgo y desplazar capital hacia activos percibidos como menos volátiles. Este cambio en el flujo de capital ha afectado negativamente a ETH. Impacto de eventos externos. La volatilidad en otros mercados financieros, así como anuncios regulatorios que afectan el sector tecnológico y cripto, han contribuido a generar dudas sobre el futuro inmediato de la criptomoneda. Aspectos técnicos y psicológicos. La pérdida del soporte clave ha generado un efecto cascada, donde muchos inversores, al ver la señal negativa en los gráficos, han decidido vender para evitar mayores pérdidas, reforzando la tendencia bajista. En conjunto, estos factores sugieren que la corrección actual podría ser más que una simple volatilidad pasajera, siendo necesaria una recuperación que confirme un cambio de tendencia. Si ETH logra consolidar nuevamente en torno a los $2.000 estadounidenses y recuperar la confianza del mercado, es posible que se recupere progresivamente hasta retomar el soporte de $2.100 estadounidenses. Un rebote sólido en este nivel podría marcar el inicio de una recuperación prolongada. De persistir la presión vendedora y la falta de entrada significativa de capital, ETH podría descender hacia la zona de $1.800 estadounidenses o incluso $1.750 estadounidenses, lo que marcaría un retroceso más profundo en el corto plazo. Recomiendo esperar señales claras de reversión en el comportamiento técnico, como la formación de patrones, de velas de inversión o un aumento sostenido en el volumen de compra antes de retomar posiciones largas en Ethereum. Solana. Movimiento reciente. Solana ha mostrado un comportamiento moderadamente estable, aunque no exento de ciertas oscilaciones. En las últimas 24 horas, el precio ha fluctuado entre $118 estadounidenses con 87 centavos y $128 estadounidenses con 31 centavos, cerrando en torno a los $123 estadounidenses con 83 centavos. La sesión comenzó con una tendencia ligeramente bajista, pero la presencia de compradores estratégicos permitió un rebote que evitó caídas más pronunciadas. Este movimiento indica una consolidación en la que los inversores están midiendo la fortaleza de la red y su potencial de crecimiento en un entorno de mercado incierto. El desempeño de Solana se ve influenciado por varios factores específicos que van más allá del análisis técnico tradicional. Confianza en la tecnología. La red de Solana ha ganado popularidad por su alta velocidad de transacción y bajas tarifas, lo que sigue atrayendo a desarrolladores y proyectos innovadores. Esto refuerza la percepción de que Sol puede superar a competidores como Ethereum en ciertos segmentos. Inversiones estratégicas. Algunos grandes inversores y expertos del sector, como Santiago Santos, han mostrado un alto grado de optimismo respecto a Solana. Sus opiniones han contribuido a estabilizar el precio en niveles de soporte, generando una base de acumulación. Entorno de mercado. En un contexto en el que la volatilidad de los activos tradicionales y otras criptomonedas es alta, Sol se presenta como una opción intermedia que combina estabilidad y potencial de crecimiento. Los movimientos recientes indican que, a pesar de la ligera corrección, el sentimiento general sigue siendo positivo. Aspectos técnicos. Los gráficos muestran que, a pesar de las oscilaciones, Sol ha mantenido una estructura de soporte sólida en torno a los $120 estadounidenses. Esto sugiere que el mercado reconoce el valor subyacente de la criptomoneda y podría utilizar esta zona como punto de entrada para futuras compras. Estos elementos combinados ofrecen una imagen en la que, pese a la volatilidad del corto plazo, la perspectiva a medio plazo para Solana sigue siendo optimista, siempre que se confirmen los niveles de soporte. Si Sol logra romper y mantenerse por encima de la resistencia en torno a los $130 estadounidenses, podríamos ver una escalada hacia los $140 estadounidenses o incluso más, impulsada por la entrada de nuevos capitales. Una caída sostenida por debajo de $120 estadounidenses podría indicar una reversión del sentimiento, llevando el precio a probar la zona de soporte en $110 estadounidenses.
En ese caso, se recomienda prudencia antes de abrir nuevas posiciones. La recomendación es evaluar la fortaleza de la tendencia en función de las señales técnicas y aprovechar los niveles de soporte para establecer posiciones de compra progresivas. Ripple movimiento reciente. XRP ha mostrado una dinámica diferente en comparación con otras criptomonedas analizadas. En las últimas 24 horas, se ha observado una apreciación moderada, con el precio oscilando entre $2 estadounidenses con 7 centavos y $2 estadounidenses con 24 centavos, cerrando cerca de los $2 estadounidenses con 20 centavos. La sesión se caracterizó por un inicio con baja liquidez, seguido de un repunte en el que algunos operadores aprovecharon las condiciones de mercado para ingresar en posiciones cortas y largas, lo que generó un efecto oscilatorio. Este comportamiento refleja tanto la volatilidad inherente de XRP como la sensibilidad a noticias y cambios regulatorios. El análisis técnico de XRP revela varias causas que podrían explicar su comportamiento reciente. Patrones bajistas históricos. A pesar de la reciente apreciación, XRP ha mostrado una tendencia a la baja en periodos prolongados, lo que genera inquietud entre los inversores. La acumulación de patrones técnicos negativos a lo largo del tiempo ha influido en la percepción del activo. Ventas de grandes tenedores. Se ha identificado actividad significativa por parte de grandes inversores o ballenas, quienes en ocasiones aprovechan momentos de debilidad para liquidar parte de sus posiciones. Esta presión de venta puede desencadenar movimientos bruscos en el precio. Factores regulatorios. Ripple ha estado en el centro de debates regulatorios en diversas jurisdicciones. Las noticias relacionadas con posibles sanciones o restricciones han generado un ambiente de incertidumbre que afecta directamente al precio. Reacción del mercado ante noticias. XRP suele reaccionar de forma inmediata ante anuncios y rumores, tanto positivos como negativos. La reciente apreciación podría deberse a una mejora momentánea en el sentimiento del mercado, aunque los fundamentos a largo plazo siguen siendo objeto de debate entre los analistas. Estos factores sugieren que, a pesar del repunte observado, se debe mantener una visión cautelosa respecto al comportamiento de XRP, ya que las variables externas pueden revertir rápidamente el optimismo actual. Si XRP supera la resistencia de $2 estadounidenses con 30 centavos con un aumento en el volumen de compra, existe el potencial de alcanzar los $2 estadounidenses con 50 centavos, aprovechando el momentum positivo y la entrada de capital institucional. Si se confirma la presión vendedora y los niveles críticos de soporte se debilitan, XRP podría retroceder hacia los $1 estadounidense con 80 centavos o incluso $1 estadounidense con 60 centavos, lo que subrayaría la necesidad de una mayor estabilidad en el entorno regulatorio y técnico. La recomendación es mantenerse alerta a las señales de mercado y evitar sobreexponerse en situaciones de alta volatilidad, optando por estrategias de protección y gestión de riesgo. El análisis del día muestra que el mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de alta volatilidad y sensibilidad a factores externos. Cada uno de estos activos presenta desafíos y oportunidades particulares. Bitcoin sigue siendo el referente y su comportamiento se encuentra fuertemente influenciado por factores macroeconómicos e institucionales. Ethereum atraviesa un punto crítico tras romper soportes importantes, lo que demanda un seguimiento riguroso de sus niveles técnicos. Solana se muestra prometedora gracias a su tecnología y apoyo de inversores estratégicos, pero requiere confirmar sus niveles de resistencia para definir una tendencia. Ripple enfrenta incertidumbres regulatorias y patrones históricos negativos, lo que aconseja prudencia ante cualquier movimiento significativo. En este contexto, es fundamental que cada inversor se mantenga informado y utilice análisis técnicos y fundamentales, para tomar decisiones basadas en datos contrastados y no en rumores. Operar con cautela, establecer stop loss adecuados y diversificar el riesgo son medidas esenciales para navegar en este entorno de alta volatilidad. En el episodio de hoy también, analizaremos 3 noticias de gran relevancia que han impactado recientemente al mercado de las criptomonedas y a la economía global. Gox mueve más de $900 millones por segunda vez en una semana y Bitcoin alcanza los $76.000. Anthony Pompliano sugiere que Trump desplomó deliberadamente los mercados para forzar una bajada de las tasas de interés. Un legislador de Texas propone limitar a $250 millones las compras de Bitcoin.
Acompáñenme en este análisis detallado de cada una de estas noticias. MT. Gox mueve más de 900 millones de dólares por segunda vez en una semana y Bitcoin alcanza los $76.000. MT. Gox, en su momento el mayor exchange de Bitcoin, colapsó en 2014 tras perder aproximadamente 850,000 BTC debido a hackeos y mala gestión. Desde entonces, ha estado en un prolongado proceso de quiebra y rehabilitación civil para reembolsar a sus acreedores. En marzo de 2025, MT. Gox realizó dos transferencias significativas de Bitcoin. Primera transferencia, aproximadamente 47.228 BTC, valorados en alrededor de 2.700 millones de dólares, fueron movidos desde las billeteras frías de MT. Gox como parte del proceso de reembolso a los acreedores. Segunda transferencia. Casi 1.000 millones de dólares en Bitcoin fueron transferidos a una dirección de billetera desconocida, generando inquietud en el mercado debido al temor de una posible venta masiva. Estas transferencias masivas coincidieron con una caída en el precio de Bitcoin, que alcanzó los $76.000, su nivel más bajo en 4 meses. La comunidad teme que la liquidación de estos fondos pueda ejercer una presión adicional sobre el precio de BTC. Anthony Pompliano sugiere que Trump desplomó deliberadamente los mercados para forzar una bajada de las tasas de interés. Anthony Pompliano, reconocido inversor y comentarista del mercado de criptomonedas, sugirió que la administración del expresidente Donald Trump podría haber creado intencionadamente incertidumbre en los mercados bursátiles. Para presionar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a reducir las tasas de interés. Guerra comercial y aranceles. Las políticas arancelarias de Trump habrían generado turbulencias en el mercado, incluyendo una caída del 2,66% en el S&P 500 y un descenso del 3,8% en el Nasdaq el 10 de marzo. De bonos. Estas acciones habrían contribuido a que el rendimiento del Tesoro a 10 años cayera del 4,8% en enero al 4,21%, creando condiciones favorables en el mercado de bonos. Si estas especulaciones fueran ciertas, implicarían una estrategia deliberada para influir en la política monetaria de la Reserva Federal, afectando la estabilidad económica y la confianza de los inversores. Legislador de Texas propone limitar a $250 millones las compras de Bitcoin. Un legislador del estado de Texas ha presentado una propuesta para limitar las compras de Bitcoin a un máximo de $250 millones. La medida busca mitigar riesgos asociados con la volatilidad de las criptomonedas y proteger la economía local. Se pretende salvaguardar a los inversores de posibles pérdidas significativas debido a fluctuaciones abruptas en el mercado de criptomonedas. La comunidad cripto ha expresado preocupación, argumentando que tales restricciones podrían inhibir la adopción y el crecimiento del mercado de criptomonedas en Texas, un estado que ha sido visto como amigable hacia la innovación tecnológica. Conclusión: estas tres noticias reflejan la complejidad y la interconexión entre la política, la economía y el mercado de las criptomonedas. Es esencial que los inversores se mantengan informados y analicen cuidadosamente el entorno macroeconómico y regulatorio para tomar decisiones fundamentadas. Si te gustó este análisis y quieres más contenido con una visión estratégica, suscríbete, deja tu like y comenta para saber tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio de Satoshi Manía Cripto.